Intriga explosiva, la batalla de dos oficiales contra la corrupción. La noche inolvidable. En la vibrante metrópolis de Ciudad Esmeralda, una serie de explosiones inesperadas dejaron a los ciudadanos atónitos. Calles enteras desaparecieron en llamas, y el caos se apoderó de la ciudad. En medio de este tumulto, el sargento Alex Martínez y su compañera, la detective Elena Vargas, recibieron la tarea de investigar estos eventos aparentemente al azar. La noche comenzó con la serenidad habitual de la gran ciudad. Las luces centelleaban en los rascacielos, la gente disfrutaba de la vida nocturna y los sonidos de la ciudad creaban una sinfonía característica. Sin embargo, todo cambió en un instante cuando la primera explosión sacudió el suelo y envió ondas de choque a través de los edificios. Martínez y Vargas estaban de patrulla cerca del lugar de la explosión, disfrutando de un breve descanso para tomar café. El estruendo los hizo saltar de sus asientos, y rápidamente se dirigieron hacia el epicentro del caos. Al llegar, quedaron impactados por la magnitud de la destrucción. Calles que antes estaban llenas de vida ahora eran campos de batalla envueltos en llamas. «Dios mío, nunca he visto algo así», exclamó Vargas, con los ojos abiertos de par en par. Martínez asintió, evaluando rápidamente la situación. Las explosiones no parecían tener un patrón lógico, eran aleatorias, caóticas. Al comunicarse con la central, se dieron cuenta de que no estaban solos en este escenario. Otras unidades policiales y servicios de emergencia estaban desbordados, tratando de contener el desastre. «Vamos a necesitar respuestas rápidamente». «Esto no es normal», dijo Martínez, ajustándose el chaleco antibalas. Con la ciudad envuelta en humo y llamas, la pareja se adentró en el caos. El sonido de las sirenas, los gritos y el crujir de los edificios en llamas creaban una sinfonía apocalíptica. Su misión era clara, descubrir la causa de estas explosiones y detenerlas antes de que Ciudad Esmeralda quedara reducida a cenizas. Siguiendo las llamas y el rastro de escombros, Martínez y Vargas se encontraron con escenas dignas de una película de desastres. Vehículos incendiados bloqueaban las calles, y los ciudadanos corrían en todas direcciones buscando refugio. La tarea era abrumadora, pero la determinación de los dos oficiales se mantenía firme. Finalmente, llegaron al centro de la devastación, donde se encontraron con un cráter humeante. No había indicios claros de la fuente de la explosión, lo que solo aumentaba la confusión. Mientras investigaban, Martínez notó algo extraño en el suelo, un residuo químico que no encajaba con el ambiente urbano. «Elena, mira esto. Esto no parece ser solo una explosión convencional. Hay algo más en juego aquí». Vargas examinó el área y asintió. La pareja decidió recolectar muestras del extraño residuo para su análisis posterior. No sabían que este pequeño descubrimiento los llevaría a descubrir un complot mucho más grande que amenazaba consumir a Ciudad Esmeralda en la oscuridad. De regreso en la comisaría, las muestras fueron enviadas al laboratorio forense. Mientras esperaban los resultados, Martínez y Vargas revisaron los informes de seguridad y las cámaras de vigilancia cercanas al lugar de la explosión. A medida que las imágenes se revelaban en la pantalla, una pista intrigante comenzó a tomar forma. «Mira esto, Alex. ¿Ves a ese individuo allí? Parece estar manipulando algo antes de que ocurriera la explosión», señaló Vargas, señalando a un sospechoso en las imágenes. Martínez frunció el ceño. «Eso no es un accidente. Es una detonación controlada. Alguien planeó esto». Con la confirmación de que las explosiones no eran accidentes fortuitos, sino actos deliberados, Martínez y Vargas se embarcaron en una investigación que los llevaría a las profundidades más oscuras de la corrupción y la traición en Ciudad Esmeralda. Entre las llamas. El aire estaba cargado de humo y la ciudad temblaba bajo la sombra de las llamas. Alex Martínez, con su rostro cubierto por una máscara antihumo, avanzaba con determinación a través de la devastación. A su lado, la detective Elena Vargas revisaba con cuidado los escombros, buscando cualquier pista que pudiera llevarlos al origen de las explosiones. Los informes iniciales indicaban que las explosiones habían comenzado en el centro de la ciudad y se habían extendido como una onda expansiva, afectando a barrios enteros.
La situación era caótica, sirenas resonaban, los ciudadanos gritaban y los bomberos luchaban contra las llamas que amenazaban con engullir más edificios. ¿Martínez, alguna idea de qué pudo haber causado esto?, preguntó Vargas, levantando la mirada del suelo calcinado. No lo sé, Elena. Pero esto no fue un accidente. Es demasiado coordinado. Algo está mal aquí. Decidieron dirigirse al epicentro de la primera explosión, una intersección ahora irreconocible. Mientras caminaban entre los escombros, Martínez notó algo extraño en el suelo. Se agachó y recogió un fragmento de metal fundido, examinándolo detenidamente. Esto no es solo un incendio. Algo más estaba en juego. Tenemos que encontrar la conexión, dijo Martínez, guardando el fragmento en una bolsa. Avanzaron hacia el sistema de alcantarillado, donde sospechaban que podrían encontrar pistas adicionales. El olor acre del humo se mezclaba con el hedor de las aguas residuales mientras descendían por una escotilla en la calle. Bajo tierra, con linternas iluminando el estrecho túnel, el dúo se adentró en la oscuridad. Cada paso aumentaba la sensación de claustrofobia, pero estaban decididos a descubrir la verdad. Esto parece un lugar donde no deberíamos estar, ¿verdad?, comentó Vargas mientras se agarraba la chaqueta, tratando de ignorar la humedad que se filtraba desde las paredes. Exactamente donde debemos estar. Si quieren esconder algo, lo hacen en lo más profundo, respondió Martínez. Mientras avanzaban, notaron un brillo extraño en las paredes del túnel. Al acercarse, descubrieron que estaban salpicadas con una sustancia química. Martínez sacó un kit de pruebas y recogió muestras. Esto no es normal. Alguien arrojó químicos al sistema de alcantarillado, y eso detonó las explosiones en la superficie. Pero, ¿con qué propósito? De regreso a la superficie, con las pruebas en mano, Martínez y Vargas se dirigieron a la comisaría. El laboratorio forense confirmó que los químicos eran inflamables y altamente explosivos. Ahora tenían una pista, pero la pregunta persistía: ¿quién estaba detrás de todo esto y por qué? Los oscuros intereses. Martínez y Vargas se sumergieron en el complejo entramado de empresas que operaban en Ciudad Esmeralda. La investigación los condujo por pasillos oscuros y secretos ocultos, revelando una red de compañías interconectadas que operaban bajo la fachada de la legalidad. Todas estas empresas, aparentemente independientes, compartían un oscuro secreto: su participación en prácticas ambientales ilegales y peligrosas. Cada empresa implicada había estado vertiendo desechos tóxicos en el sistema de drenaje de la ciudad, contaminando sigilosamente el tejido mismo de Ciudad Esmeralda. A medida que Martínez y Vargas recopilaban pruebas, se dieron cuenta de que estas acciones no eran simplemente negligencia ambiental, eran el preludio de un plan mucho más siniestro. Una tarde lluviosa, mientras revisaban documentos en la comisaría, una llamada anónima los alertó sobre la existencia de un lugar clandestino donde estas empresas llevaban a cabo sus reuniones secretas. El informante proporcionó una ubicación precisa en el corazón del distrito industrial, un área conocida por su falta de vigilancia. Con la información en mano, Martínez y Vargas se dirigieron al lugar indicado. Mientras se acercaban, el ambiente cambiaba drásticamente. Los rascacielos brillantes y pulcros daban paso a almacenes abandonados y callejones desiertos. El siseo constante de la lluvia sobre el pavimento creaba una atmósfera de misterio y tensión. Al llegar al punto señalado, encontraron una puerta de acero con una cerradura electrónica. Con habilidad, Vargas logró sortear la cerradura, permitiendo a los detectives adentrarse en lo desconocido. El interior estaba a oscuras, y solo la tenue luz de sus linternas iluminaba la vasta sala donde se llevaban a cabo las reuniones clandestinas. En el centro de la sala, una gran mesa redonda estaba rodeada por sillas ocupadas por representantes de las empresas involucradas. En la penumbra, Martínez y Vargas escucharon fragmentos de la conversación mientras se movían sigilosamente hacia una posición más cercana. Las explosiones están distrayendo a la población. No sospecharán que nuestras actividades ilegales son la causa real del caos, dijo una voz grave, apenas audible sobre el sonido de la lluvia golpeando los ventanales. Tenemos que mantener el plan en marcha. La ciudad está sumida en el miedo.
Es el momento perfecto para llevar a cabo nuestras operaciones sin restricciones, agregó otra voz, esta vez con un toque de malicia. Martínez y Vargas intercambiaron miradas, comprendiendo que estaban ante una conspiración que trascendía la mera contaminación ambiental. Las explosiones eran una cortina de humo, un medio para alcanzar un fin mucho más oscuro. Permanecieron ocultos, escuchando con atención mientras los conspiradores discutían los detalles de su maquinación. Descubrieron que estas empresas estaban aliadas para llevar a cabo actividades ilegales a gran escala, aprovechando el caos generado por las explosiones para encubrir sus verdaderas intenciones. El gobierno está ocupado culpándose mutuamente por las explosiones. Nadie sospechará de nosotros, y podremos continuar con nuestras operaciones sin interferencias, afirmó otra voz. El corazón de Martínez latía con fuerza, y Vargas apretaba con fuerza el puño. Sabían que tenían que exponer esta conspiración antes de que fuera demasiado tarde. De vuelta en la comisaría, revisaron las notas y grabaciones que habían recopilado en la reunión clandestina. Descubrieron que las empresas estaban llevando a cabo operaciones ilegales que iban más allá de la contaminación ambiental. Estaban traficando productos químicos peligrosos, evadiendo impuestos y contribuyendo a la creciente criminalidad en la ciudad. La evidencia recopilada señalaba a los líderes de estas empresas como los responsables de las explosiones, diseñadas para desviar la atención de sus actividades ilegales. Martínez y Vargas sabían que enfrentar a estos poderosos conspiradores no sería fácil, pero estaban decididos a hacer justicia. Con la información en sus manos, se acercaron a sus superiores en la fuerza policial. Sin embargo, se encontraron con resistencia. Algunos altos funcionarios estaban vinculados a estas empresas y querían mantener el encubrimiento a toda costa. Martínez y Vargas se dieron cuenta de que estaban solos en esta lucha y que el sistema estaba corrompido desde adentro. Decidieron actuar por su cuenta, sabiendo que el tiempo corría en su contra. La ciudad estaba al borde del colapso, y cada día que pasaba, las oscuras operaciones de estas empresas ganaban más terreno. La pareja de detectives se sumergió aún más en la conspiración, utilizando todas las habilidades a su disposición para recopilar pruebas irrefutables. Al mismo tiempo, la ciudad continuaba sumida en el caos, con nuevas explosiones ocurriendo de manera aparentemente aleatoria. Mientras Martínez y Vargas se acercaban a la verdad, descubrieron que sus vidas corrían peligro. Un gobierno corrompido. Martínez y Vargas se adentraron aún más en la maraña de corrupción que amenazaba con devorar a Ciudad Esmeralda. A medida que desentrañaban la conspiración, quedó claro que las empresas involucradas no actuaban en un vacío, se estaban respaldadas por influencias mucho más grandes y poderosas. Los tentáculos de la corrupción se extendían como raíces venenosas, alcanzando los niveles más altos del gobierno. Las pruebas acumuladas señalaban a funcionarios gubernamentales que, en lugar de proteger a la ciudadanía, estaban colaborando con las empresas corruptas para encubrir sus actividades ilegales. En una serie de reuniones secretas, Martínez y Vargas descubrieron nombres clave y conexiones clandestinas que vinculaban a los líderes empresariales con figuras poderosas en el gobierno. En una noche lluviosa, cuando la ciudad aún se recuperaba de las explosiones, Martínez y Vargas se encontraron en un oscuro callejón con su informante anónimo. Este informante, temeroso de las represalias, les entregó una serie de documentos clasificados que revelaban la extensión de la corrupción en el gobierno. Tienen amigos en lugares muy altos. Están protegidos. Si quieren desmantelar esto, deben exponer a aquellos que están en lo más alto del poder, susurró el informante, antes de desaparecer en la oscuridad. De vuelta en la comisaría, Martínez y Vargas examinaron los documentos con cuidado. Listas de sobornos, transacciones ilegales y conexiones políticas oscuras salieron a la luz. Era evidente que las explosiones y la contaminación ambiental eran solo la punta del iceberg de una conspiración mucho más amplia. Decidieron actuar con cautela. Si revelaban sus descubrimientos sin tener pruebas irrefutables, podrían enfrentarse a una resistencia aún mayor. Martínez entendió que enfrentarse a un gobierno corrupto requeriría tácticas diferentes a las que habían utilizado hasta ahora. Necesitaban la verdad, pero también necesitaban el apoyo del público y, posiblemente, de figuras dentro del gobierno que aún no se habían corrompido. Con esta idea en mente, Martínez se acercó a un periodista de investigación respetado, Adriana Silva,
conocido por su valentía y su dedicación a exponer la corrupción. Le entregaron los documentos y le contaron su historia, confiando en que ella sería la voz que llevaría la verdad a la ciudadanía. Adriana, intrigada por la historia, se sumergió en la investigación. Ella comprendió la gravedad de la situación y decidió llevar a cabo una serie de informes que revelarían la conexión entre las explosiones, la contaminación ambiental y el gobierno corrupto. Mientras Adriana trabajaba en las sombras, Martínez y Vargas continuaron su labor en el terreno, recopilando más pruebas y asegurándose de tener una base sólida para su exposición. Sin embargo, a medida que avanzaban, se dieron cuenta de que no eran los únicos que conocían la verdad. Fuerzas desconocidas, vinculadas a la corrupción, intentaron obstaculizar sus investigaciones. Recibieron amenazas anónimas, fueron objeto de seguimientos y sintieron la presión aumentar a su alrededor. Martínez y Vargas, decididos a no retroceder, decidieron reunirse con Adriana para coordinar sus esfuerzos y decidir cómo expondrían la verdad sin poner en peligro sus vidas. Se encontraron en un lugar discreto, lejos de oídos indiscretos, para compartir sus descubrimientos y planificar el siguiente paso. Lo que estamos a punto de revelar puede cambiar la ciudad para siempre, pero también podría ponernos en la mira de aquellos que desean mantener este encubrimiento, advirtió Martínez. Adriana asintió con determinación. He enfrentado amenazas antes, pero nunca he retrocedido. La verdad debe ser contada, sin importar las consecuencias. Juntos, podemos exponer a los corruptos y devolver la esperanza a la ciudad. Decidieron coordinar el lanzamiento de la información, un informe exhaustivo que conectara las explosiones, la contaminación y la corrupción gubernamental. La noticia sacudiría a Ciudad Esmeralda hasta sus cimientos, pero Martínez sabía que era el único camino para erradicar la corrupción que había infectado el corazón de la ciudad. La fecha de publicación se acercaba, y con cada día que pasaba, la tensión crecía. Mientras Adriana preparaba su informe, Martínez y Vargas intensificaron sus esfuerzos para recopilar más pruebas incriminatorias. Sin embargo, sabían que el tiempo estaba en su contra. Los enemigos que acechaban en las sombras no se detendrían ante nada para proteger sus secretos. La noche antes de la publicación del informe, Martínez y Vargas se encontraron en un lugar apartado para revisar una vez más la evidencia. La ciudad estaba sumida en una calma tensa, como si estuviera esperando el estallido de una tormenta. En ese momento, recibieron una visita inesperada, un antiguo colega, el capitán Ramírez, que había estado ausente de la investigación. He estado siguiendo sus pasos. Sabía que estaban cerca de algo grande. Revelando la verdad. El caos se cernía sobre Ciudad Esmeralda como una sombra ineludible. Las explosiones, la contaminación ambiental y la corrupción gubernamental habían dejado cicatrices profundas en la ciudad. El tejido social se deshilachaba mientras la confianza en las instituciones se desmoronaba. Sin embargo, en medio de la tormenta, el sargento Alex Martínez y la detective Elena Vargas se mantenían firmes, decididos a exponer a los responsables y restaurar la integridad de la ciudad. La mañana después de la publicación del informe explosivo, Martínez y Vargas se encontraron en la comisaría. El bullicio era palpable, con agentes y civiles intercambiando miradas cargadas de incredulidad y rabia. La verdad, aunque liberadora, también era una espada de doble filo. La ciudad estaba al borde del colapso, pero Martínez sabía que solo enfrentando la verdad podrían comenzar a reconstruir. Esto es solo el principio, Alex. La ciudad está en un estado de conmoción. Necesitamos actuar rápidamente para evitar que esto se convierta en una anarquía total, advirtió Vargas, con determinación en sus ojos. Martínez asintió, consciente de que cada minuto contaba. Decidieron convocar a una conferencia de prensa para proporcionar más detalles y calmar a la población. Mientras se preparaban, una figura inesperada entró en la comisaría, el capitán Ramírez, el antiguo colega que se había unido a su causa. Necesitamos hablar, rápido. Esto se está saliendo de control, dijo Ramírez, cerrando la puerta detrás de él. Martínez frunció el ceño. ¿Qué está pasando? Las protestas están aumentando. La gente está exigiendo justicia, pero también hay quienes quieren venganza. La ciudad está al borde de la anarquía, y la fuerza policial está dividida.
Algunos nos apoyan, pero otros están con los corruptos. Necesitamos un plan antes de que esto se salga de nuestras manos, explicó Ramírez con urgencia. Martínez intercambió miradas con Vargas. Vamos a necesitar más apoyo. ¿Podemos confiar en tus contactos dentro de la fuerza? Ramírez asintió. Hay algunos que están tan indignados como nosotros. Puedo hablar con ellos y tratar de mantener la unidad dentro de la policía. Pero necesitamos una estrategia clara. Las protestas no van a detenerse. La conferencia de prensa se llevó a cabo en medio de tensiones palpables. Los periodistas, ávidos de respuestas, lanzaron preguntas incisivas. Martínez y Vargas, flanqueados por Ramírez, se enfrentaron al escrutinio público y ofrecieron detalles adicionales sobre la conspiración. Sin embargo, también instaron a la calma y pidieron a la ciudadanía que canalizara su indignación de manera pacífica. Mientras la conferencia se transmitía en vivo, las redes sociales y las calles de la ciudad vibraban con emociones encontradas. Algunos aplaudían la valentía de los detectives, mientras que otros, envueltos en la ira y la desconfianza, clamaban por justicia inmediata. La ciudad estaba dividida, y la frágil paz colgaba de un hilo. En los días que siguieron, Martínez, Vargas y Ramírez trabajaron incansablemente para controlar la situación. La protesta se intensificó, y algunos grupos más radicales comenzaron a aprovechar la confusión para saquear y vandalizar. Los uniformados leales a la verdad se vieron obligados a mantener el orden mientras enfrentaban hostilidades tanto desde adentro como desde afuera de la fuerza policial. En un esfuerzo por mantener la transparencia, Martínez y Vargas se reunieron con líderes comunitarios, grupos cívicos y figuras de confianza dentro de la ciudad. Buscaron construir puentes de entendimiento y alentar un diálogo que pudiera sanar las divisiones. Fue un proceso lento y difícil, pero era esencial para evitar que la ciudad se deslizara más profundamente en el caos. Mientras lidiaban con las consecuencias de la revelación de la verdad, Martínez y Vargas continuaron la investigación para asegurarse de que todos los responsables fueran llevados ante la justicia. A pesar de la resistencia, lograron recopilar más pruebas que apuntaban directamente a los líderes corruptos del gobierno. Con la colaboración de aquellos dentro de la fuerza policial que se habían unido a su causa, llevaron a cabo arrestos cruciales que enviaron un mensaje claro: la impunidad había llegado a su fin. La situación en la ciudad seguía siendo volátil, pero la verdad se había convertido en un faro que guiaba el camino hacia la justicia. Martínez, Vargas y Ramírez se convirtieron en símbolos de resistencia y esperanza para aquellos que anhelaban un cambio genuino. Una comisión independiente fue formada para supervisar las reformas dentro de la fuerza policial y el gobierno. Ciudadanos respetados y expertos en derecho trabajaron juntos para restaurar la confianza en las instituciones y garantizar que eventos como este nunca se repitieran. A medida que el tiempo pasaba, la ciudad comenzó a sanar. La lucha por la justicia. Ciudad Esmeralda, envuelta en la neblina de la incertidumbre, se encontraba en un momento crucial de su historia. Los días posteriores a la revelación de la verdad fueron tumultuosos, pero también marcados por un despertar colectivo. La ciudadanía, antes sumida en la desconfianza y el temor, se levantó en demanda de un cambio genuino. Martínez, Vargas y Ramírez, respaldados por el apoyo de aquellos dentro de la fuerza policial que compartían su visión, trabajaron arduamente para estabilizar la situación. La comisión independiente, encargada de supervisar las reformas, desempeñó un papel crucial en la restauración de la confianza en las instituciones. En una serie de reuniones con líderes comunitarios, se establecieron medidas concretas para reformar la fuerza policial y el gobierno. Se implementaron auditorías externas para garantizar la transparencia financiera, y se establecieron protocolos claros para la rendición de cuentas en todos los niveles del gobierno. La ciudad estaba determinada a erradicar las raíces de la corrupción que habían estado carcomiendo sus cimientos. Mientras tanto, las manifestaciones continuaban, pero esta vez tomaban una forma más organizada. La ciudadanía se unía no solo para expresar su enojo, sino también para ser parte activa del proceso de cambio. Se formaron comités ciudadanos para supervisar las reformas, asegurando que las promesas de transparencia y justicia se cumplieran de manera efectiva. En este ambiente de transformación, Martínez y Vargas continuaron con su investigación.
Aunque habían expuesto a los líderes corruptos, sabían que aún quedaban cabos sueltos por atar. Descubrieron conexiones más profundas entre las empresas corruptas y otros sectores de la sociedad que habían estado operando en las sombras. La investigación llevó a Martínez y Vargas a zonas aún más oscuras de la ciudad. Descubrieron que algunos de los líderes empresariales tenían vínculos con el crimen organizado, aprovechando el caos generado por las explosiones para expandir sus operaciones ilegales. La lucha por la justicia se volvía más compleja, pero Martínez y Vargas estaban decididos a desmantelar cada pieza del rompecabezas. En una serie de redadas coordinadas con la colaboración de las fuerzas leales a la verdad, Martínez y Vargas llevaron a cabo arrestos que enviaron ondas de choque a través de la red del crimen organizado. Las cárceles se llenaron de aquellos que habían operado impunemente durante demasiado tiempo, y la ciudad empezó a ver signos tangibles de cambio. No obstante, la lucha por la justicia no solo se libraba en las calles, sino también en los tribunales. Los abogados defensores de la verdad enfrentaron resistencia de aquellos que aún trataban de proteger los intereses corruptos. Los juicios se convirtieron en arenas de batalla donde se presentaban pruebas y se argumentaban casos en una lucha por la verdad y la justicia. La tensión en la ciudad estaba lejos de disiparse por completo. La reconciliación y la reconstrucción tomaron tiempo. Sin embargo, a medida que la verdad se imponía y la justicia avanzaba, la ciudad comenzaba a sanar de las heridas autoinfligidas. Martínez y Vargas, aunque exhaustos por la intensidad de la lucha, se encontraban al frente de la transformación. La ciudadanía, una vez desilusionada, encontró inspiración en la valentía de estos oficiales que se enfrentaron a la oscuridad con determinación. En una fría mañana de invierno, Martínez y Vargas se encontraron en el mismo lugar donde comenzó todo, el escenario de la primera explosión. La calle ahora estaba reconstruida, y los escombros habían sido reemplazados por nuevos edificios y un sentido de esperanza. Nunca pensé que llegaríamos hasta aquí, comentó Vargas, mirando el horizonte. Martínez asintió. La verdad y la justicia son como un faro que ilumina incluso las noches más oscuras. Pero la lucha no ha terminado. Todavía hay más verdades que descubrir y más justicia que asegurar. ¿Crees que la ciudad volverá a ser la misma?, preguntó Vargas. Martínez sonrió con determinación. No, pero eso es algo bueno. La ciudad no puede volver a ser la misma. Debe ser mejor. Aprendimos a la manera difícil la importancia de la integridad y la vigilancia. Ahora, depende de nosotros construir un futuro en el que la verdad y la justicia sean la norma, no la excepción. En los meses que siguieron, la ciudad continuó su proceso de recuperación. Las cicatrices del pasado se volvían menos evidentes, pero el recuerdo de la lucha por la justicia permanecía fresco en la memoria colectiva. Ciudad Esmeralda se levantó de entre las cenizas, más fuerte y consciente de la importancia de la integridad y la vigilancia. La historia de Martínez y Vargas se convirtió en un relato legendario en la ciudad. Eran héroes, no por su fuerza física, sino por su valentía al enfrentar la verdad y luchar por la justicia. Sus nombres resonaban en los pasillos de la Academia de Policía.